Para algunos pocos elegidos no solo sus historias los hacen inmortales. La sola mención de sus nombres los cubre de gloria y los vuelve sagrados. Existe solo un lugar en el que los que queremos y respetamos la historia del deporte podemos reconstruir el mapa de su memoria. Tenía que conocer ese templo de los elegidos y pude encontrarlo. Su nombre, el Grito Sagrado. ¿Usted quiere saber cuál es el momento de la vida en que un hombre logra convertir su nombre en leyenda? El domingo 4 de agosto de 1957, a las 3:10 de la tarde, una Maserati rojo escarlata surcó la pista de Nürburgring, Alemania, haciendo rugir su motor ante una tribuna expectante que la vio llegar triunfante a la línea de llegada. De esa manera, completó su recorrido y transformó en inolvidable un instante más de la historia del deporte. El momento en que un argentino, por única vez en la historia, era quíntuple campeón mundial de la Fórmula 1 y transformaba su nombre en leyenda. Juan Manuel Fangio. El 24 de junio de 1911, en el registro civil de Balcarce, provincia de Buenos Aires, dos inmigrantes italianos inscribían por error a su cuarto hijo, un día antes de su nacimiento. Una simple equivocación premonitoria que, por primera vez, hacía llegar antes al mundo al futuro piloto de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Luego de trabajar algunos meses como ayudante de herrería y aprendiz de tornero, Juan Manuel comenzó como auxiliar mecánico en la agencia Studebaker de su pueblo, en donde se preparaban autos de carrera. Con solo 14 años, el chueco comenzó a disfrutar armando y desarmando motores, y con la ayuda de su patrón y mentor, don Miguel Villano, no tardó en darse cuenta de la única y verdadera pasión que lo acompañaría por el resto de sus días: el amor por los fierros. En 20 años, desde 1938 a 1958, Fangio corrió 200 carreras. En 79 ganó, en 27 salió segundo, en 10 tercero, en 9 cuarto, en 5 quinto, en 4 sexto, en otras 14 ocupó diferentes puestos y abandonó en 52 ocasiones. Esta es la suma de sus 200 carreras. Era un tipo de un nivel económico muy bajo. Se fue haciendo con autos que primero que le prestaron, después que de alguna manera pudo comprar, pero de a poquito fue llegando a lo que era en aquel momento la categoría, y que sigue siendo la más popular, que era el TC. En octubre de 1936, un piloto principiante se inscribe para correr con un taxímetro Ford A modelo 29 bajo el seudónimo de Rivadavia. Ese muchacho no era otro que Fangio y había elegido usar el nombre de su primer equipo de fútbol para no preocupar a su familia. Cuando don Loreto descubrió el engaño del seudónimo, Juan Manuel no evitó la reprimenda, pero aún así corrió una carrera que no pudo terminar. El motor recalentado del taxi fundió biela y el corredor amateur, llorando de bronca, vio pasar al resto de los autos tapado por la polvareda de la banquina. Pero aquella bandera a cuadro que flameó por primera vez en los ojos de Juan Manuel Fangio había iniciado una carrera mucho más auspiciosa. En efecto,
A aquel primer fracaso de Benito Juárez le sucederían nuevos intentos y Juan Manuel fue aprendiendo y concretando su formación automovilística. En realidad la característica de Fangio, a través de toda su campaña deportiva, fue la viveza, la inteligencia, más allá de la capacidad conductiva. Cuando, por ejemplo, tenía un problema, se había roto algo y no podía seguir, se tiraba a la derecha, se metía, se escondía en algún lugar con su auto, de manera que el que lo venía persiguiendo siguiera a la misma velocidad para tratar de agarrarlo. Bueno, en más de una vez, especulaciones de este tipo le dieron su fruto. ¿Por qué? Porque justamente el piloto que después quería ganar o que trataba de alcanzarlo, se rompía o no podía llegar porque había desgastado su automóvil. Conocer la historia de Fangio era conocer la historia del TC. En 1935, Raúl Riganti, Arturo Cruce, Cástulo Hortal y McCarthy inscribieron 4 coupés Plymouth en el Gran Premio Internacional que cruzaría la cordillera de los Andes, sin saber que esa sería la primera competencia de turismo de carretera. Los corredores representaban a sus pueblos. Las competencias eran extenuantes y duraban semanas, manejando más de 10 horas por día. El resultado no fue solo deportivo. Muchas de las rutas que se abrieron para el paso de los competidores son las que hoy nosotros recorremos. Fangio quería correr con Ford y como no había Ford terminó comprando un Chevrolet. Ford en aquella época siempre era una marca más fácil de preparar. Para los novatos era mucho más sencillo arrancar con un Ford que con un Chevrolet. Y en las primeras etapas, cuando empezaba a correr, bueno, la Chevrolet, la General Motors no lo tenía en cuenta. Cuando empezó a ganar y a tener preponderancia, le empezaban a pagar las gomas, a pagar el alojamiento. Terminó haciéndose un poco el emblema de la marca. Y yo digo, no es casual que si en turismo carretera la lucha de Ford y Chevrolet, que haya empezado por Fangio y Gálvez, ¿no? Fangio es el primer campeón con Chevrolet, 40 y 41, y a partir de ahí arrancan el gran duelo con Oscar Gálvez y los Gálvez como emblema de Ford, digamos, ¿no? El 27 de marzo de 1938, y con la ayuda económica de los productores de papa de Balcarce, el chueco corre su primera carrera oficial en Necochea, con un Chevrolet 1934 equipado con motor Ford. Clasifica en 7º lugar y a ese debut le seguirán nuevos desafíos en el turismo carretera. Contando las monedas y con motores que le traían más angustias que alegrías, el joven piloto balcarceño se fue afianzando en los circuitos y no solo consiguió cada vez más fanáticos y seguidores, sino también un rival, Oscar Alfredo Gálvez. En octubre de 1940, a bordo de un Chevrolet color verde, llegó el primer triunfo en turismo de carretera con el Gran Premio Internacional del Norte, 9.500 kilómetros que unieron Argentina, Bolivia y Perú. En esa misma competencia, Oscar Alfredo Gálvez corrió con una coupé Ford. La rivalidad Ford-Chevrolet se convertiría en el enfrentamiento clásico que guiaría las pasiones hasta nuestros días en el turismo carretera. La Segunda Guerra Mundial, desatada entre las grandes potencias, sería un intervalo para automovilistas de todo el mundo. Las automotrices abandonaron sus actividades habituales y comenzaron a producir armamentos. En Argentina, hasta 1949, se vería restringida la importación de autos nuevos. Para el chueco, esta circunstancia no sería un impedimento. Un Forte prestado y en carreras no oficiales, compitió primero en Morón, después en Tandil y luego en el circuito Puerto Nuevo Retiro. Así, Juan Manuel se fue acercando, a pesar de las restricciones, al Gran Premio de la América del Sur, una idea delirante que intentaba unir Buenos Aires con Caracas. Fangio partió con un Chevrolet en el primer pelotón, integrado también por su Pichicé desde Uruguay, Oscar Gálvez, Cruce, Risati y Kartulovich, ganadores de los premios del Automóvil Club Argentino. Las inclemencias del tiempo, una ruta panamericana sinuosa y mal delineada, los ríos, montañas y precipicios que debieron atravesar,
generaron tal extenuación en los pilotos que debieron abandonar la competencia. El auto de Fangio, que venía en cuarto lugar, desbarrancó y dio tumbos en un pueblo al norte de Lima. Su copiloto murió. Juan Manuel salió ileso. Menos de 60 coches siguieron en carrera. Luego de la tragedia del Chueco y advertido de que ese premio era una idea demencial, el Automóvil Club Argentino nunca más volvió a organizar ese tipo de travesía. Fangio tenía un pasado conservador. De hecho, cuando se hizo la primera colecta para reunir dineros para comprar un coche para Fangio para que pudiera correr, quien aportó más dinero fue el caudillo conservador de Balcarce. Pero lo que sí está claro es, a partir de lo que vemos y lo que estudiamos, que Fangio tuvo después una relación muy, muy profunda con el peronismo. Si fue una relación de conveniencia más que de convencimiento, bueno, lo tendrían que decir los peronistas, ¿no? Juan Domingo Perón era presidente desde 1946 y le ofrecía gran apoyo a Juan Manuel Fangio. Le otorgó la medalla al Caballero del Deporte y, siendo Argentina una de las potencias del mundo de posguerra, el piloto de Balcarce tuvo gran apoyo económico gubernamental para formar su equipo. Con auto Ferrari de $12.000, Fangio corre por primera vez en Monza. Su etapa europea había comenzado. Fangio gana el Grand Prix de Pau con Maserati y una semana más tarde el Gran Premio de San Remo con Alfa Romeo. De esta manera se concreta su sueño de pertenecer a una escudería de Fórmula 1 y corre el primer campeonato del mundo con sus compañeros Farina y Faglioli. Eran el equipo de las 3 F. En la actualidad, los corredores de Fórmula 1 tienen una preparación física igual o mayor a la de un atleta. Realizan trabajo aeróbico y de oxigenación para tolerar las altas velocidades y la vibración del auto. Deben fortalecer su cuello para sostener la cabeza y que el cerebro no choque contra el cráneo cuando van a la máxima velocidad. Justamente, lo que más asombra en la historia de Fangio es que realizó su carrera en una etapa de pura experimentación. Todo era nuevo y no estaba probado hasta el momento. No había preparación física en aquellos años y la confianza estaba depositada en la máquina que corría más que en el piloto. Fangio tenía clara su meta. Quería ser el número 1 del mundo y tenía la firme convicción de que podría lograrlo. En mayo del 51 triunfa en Berna y en julio en el Gran Premio de Reims. Pero la gloria le llegaría en Barcelona. El gobierno español, en manos de Franco, intentaba incentivar la actividad automovilística en el país y organiza esa carrera. Al volante de un Alfa Romeo 159 Alfetta, gana la competencia y se consagra por primera vez campeón del mundo. Lamentablemente para Fangio, esa felicidad solo duraría 6 meses. ¿Cómo fue el accidente, Fangio? Bueno, mi accidente fue un poco yo el culpable. Mis 2 accidentes han sido porque hice algo que no se debe hacer, porque yo considero que una persona cansada no debe ni siquiera manejar. Terminé mi carrera en Irlanda, viajé en avión hacia Londres, en Londres tomé otro avión hacia París y en París ya era casi medianoche y no tenía ninguna combinación para seguir a Italia. Entonces salimos en auto con Rossier, desde París con un auto de él, y llegamos a Lyon. Me dejó su coche y yo seguí, eran las 8 de la mañana ya, seguí solo hasta Monza y llegué a las 2 de la tarde. Y a las 2:30 era la largada. Y se puede imaginar que
mi cálculo de distancia, mi reacción y todo eso no estaba a la altura de lo que quería estar. Me di un baño apurado, me tomé una aspirina o algo que me fortaleciera y largué la carrera. Y en la segunda vuelta calculé mal, toqué la parte interna de la curva, dejé ir más de lo debido el auto hasta que agarró un faro de pasto y me dio vuelta. Cuando desperté estaba en el hospital. Cuando tuvo ese accidente le descubrieron una vértebra que había quedado mal sanada del accidente del año 48. Fangio se había venido quejando de dolores de cabeza en todo ese periodo. Este accidente provocó que le sanaran esa herida y quedó físicamente perfecto a partir de ahí. Empezó su gran campaña del 54 al 57, que incluyó los 4 títulos mundiales consecutivos. En 1954 inició la temporada corriendo 2 carreras con Maserati. En enero ganó el Gran Premio de la República Argentina y en junio el Gran Premio de Bélgica. Luego de haber firmado contrato con Mercedes-Benz y al volante de la Flecha de Plata, comienza a sumar puntos y obtiene el nuevo campeonato del mundo. Había comenzado para Juan Manuel una etapa de gloria, reconocimientos y premios. Vuelve Fangio. Aquí llega Juan Manuel Fangio acompañado de su esposa, el Chue, consagrado campeón mundial de los conductores. Por segunda vez el mundo lo sentí más grande automovilista de nuestro tiempo. El popular valcarceño tiene amigos en todas partes, donde su arrojo, temeridad y pericia alcanzan formas de leyenda. 1955 es el año en el que Fangio obtiene el tercer título como campeón del mundo, luego de correr 11 carreras disputadas en Europa y América. Sin embargo, poco tiempo después, llegaría la competencia de Le Mans, 24 horas de carrera entre el 11 y el 12 de junio de 1955. Fangio y su coequiper Moss, a bordo de una Mercedes, disputaban la delantera, cuando un error humano desató la tragedia. Y en ese momento Houghton entró al box. Tal vez un poco con el fragor de la luz y demás, tenía que parar a echar combustible. Entró un poquito fuerte. Como había 2 o 3 coches que también entraban en ese momento en el box. Entonces él entró, pasó por todo delante de ellos y entró al box. Yo venía más o menos a unos 100 metros, o tal vez un poco más en ese momento. El coche de McLean se abrió un poco para no tocar al coche de Houghton, y Leveque se abrió un poco más para poder pasar entre la empalizada y el coche de Klein. Es posible que se le angostó un poco la pista porque la misma velocidad, y lo subió por arriba, se subió por la parte trasera del automóvil, la rueda le sirvió de trampolín y eso se elevó, y por suerte el coche fue y pegó en una empalizada que era de material donde comenzaban los boxes. Y el coche de McLean quedó así de costado. Yo me agarré fuerte al volante esperando el golpe, se abrió un poquito y alcancé a pasar, que yo nunca pensé que había tocado, pero después veo todavía en las fotos acá, que tiene marcas en su sí, auto. Después que yo pasé el coche de McLean, entró, pues fue contra el box, mató a alguien ahí todavía y rebotó hacia adentro, así que fue una casualidad. Pero cuando yo estaba dando la vuelta sobre el otro lado, y vi el humo negro y demás, entonces sí, ahí tuve un momento de nerviosismo. La historia del cuarto título del mundo que logra el piloto valcarceño con una Ferrari está ligado a su conflictiva relación con el dueño de la automotriz, Enzo Ferrari. Al parecer, el italiano no tenía gran aprecio por el hombre que había ganado ya 3 títulos mundiales sin necesidad de usar sus autos. El Commendatore aseguraba que para volver a ser campeón debía correr nuevamente con uno de sus autos, y así lo hizo el Chueco, otra vez ganador con una Ferrari. Lo que nunca imaginó el empresario es que, en su siguiente carrera, el Chueco elegiría nuevamente Maserati. Terminó siendo campeón del mundo gracias a un episodio
muy curioso. Su compañero de equipo, que era Peter Collins, podía haber sido campeón del mundo en esa última carrera en Monza. Collins era un piloto muy joven y decidió que no estaba preparado para ser campeón del mundo. Fangio había abandonado con su máquina, Collins lo advirtió, paró en su box y le cedió su auto. En esa época se podían hacer esas cosas. Fangio le dio un beso a Collins en la calle de boxes, se subió al auto y terminó la carrera. Esos puntos le alcanzaron al valcarceño para consagrarse campeón del mundo. Así terminó ese año de Fangio en Ferrari, que fue completamente turbulento. Probablemente porque los dos, tanto Enzo como Juan, tenían una forma de ser muy fuerte. Ferrari decidía sobre la vida y sobre la muerte de sus pilotos. Y no le gustó para nada tener un piloto como Fangio, que pretendía que le pagaran lo que él merecía. En su libro Enzo Ferrari, el hombre y la leyenda, el empresario le dedica unas líneas a Fangio. Dice que el corredor siempre le rehuía. Miraba a otro lado cuando lo veía y le contestaba sin muchas ganas. Se defiende de las acusaciones de Fangio cuando decía que los mecánicos de Ferrari saboteaban sus autos. El italiano habla sobre las manías persecutorias de Fangio, pero reconoce hidalgamente que así todo, difícilmente podamos volver a tener un as dotado de tanta capacidad para el éxito. Después de su brillante actuación regresa de Europa el cuádruple campeón mundial de automovilismo, capitán de la famosa escudería Switch Steel, Juan Manuel Fangio. El notable campeón es recibido en la empresa, donde se le agasaja entusiastamente. Fangio hace declaraciones a la prensa, entre otras cosas manifiesta su propósito de continuar su actividad deportiva. Cuenta él que su pico de rendimiento había llegado a fines del 56 y que ya venía ligeramente en picada. Pensemos que tiene 46 años, es un hombre grande, veterano, experimentado, que tiene mucho más para perder que para ganar, pero que llega a un equipo como el Maserati, que es un equipo muy familiar, en el cual él se encuentra muy cómodo. Y además, Maserati tiene un auto como la 250F, que es uno de los mejores autos de la historia de la Fórmula 1, porque se adaptaba muy bien al estilo de Fangio. Llegó el mayor desafío que Juan Manuel Fangio debió enfrentar en su extensa carrera deportiva. El domingo 4 de agosto de 1957, a las 3:10 de la tarde, una Maserati rojo escarlata surcó la pista de Nürburgring, haciendo rugir su motor ante una tribuna expectante que asistía al Grand Prix de Alemania. Los otros autos, igualmente importantes, eran las dos Ferrari, una piloteada por Collins y otra por Hawthorne. Llegan a Nürburgring, que era un circuito muy, muy complicado y en el cual Fangio realmente tenía mucho éxito. Pero había un problema que era los neumáticos. Los neumáticos no se sabía si iban a aguantar hasta el final de la carrera, entonces habían hecho como una especie de estrategia. Fangio tenía la idea de sacar una ventaja hasta la mitad de la carrera para poder parar en los boxes y cambiar las gomas, reabastecerse y poder continuar en la punta. En las primeras vueltas, Fangio fue como un observador que miraba desde atrás cómo se sucedía la competencia. En la mitad de la carrera acumuló 28 segundos de ventaja sobre su inmediato perseguidor. Lo que hoy es normal, que los autos de Fórmula 1 paren varias veces a lo largo de la carrera para cumplir con la estrategia, en aquella época no era tan normal. Cuando Fangio para cómodamente en punta, el equipo no estaba tan confiado, estaba nervioso. En la vuelta 31, entró a boxes para cambiar los neumáticos traseros. Según él pudo ver, los mecánicos italianos demoraron más de la cuenta en el cambio y el reaprovisionamiento de combustible. De hecho, uno de los mecánicos sacó la tuerca de una de las ruedas y la golpeó o se le cayó y sin querer fue a parar abajo del chasis de la Maserati. Se perdió esa tuerca. Cuando pudo reiniciar la carrera, parecía que el triunfo se le iba de las manos. Por la impericia en boxes, el auto no funcionaba bien. Fangio tenía una sola meta: vencer a sus dos rivales al mando de la Ferrari. El mismo Fangio dice en algún momento que si tenía que repetir esa carrera no iba a poder repetir. Se tiene que dar una circunstancia de que primero el auto de él ande muchísimo, que ande muy rápido, más allá de su conducción, y que por otra parte el otro
o los otros que están compitiendo con él no puedan hacer nada para tratar de evitar esta situación. En esa época no había radio, con lo cual era difícil mantener informados a los pilotos de lo que estaba pasando en la pista. Eso le permitió a Fangio jugarse el todo por el todo. Por ejemplo, doblar en quinta curvas que eran de cuarta, frenar un poco más allá de lo aconsejable. Como Fangio exigía a la Maserati hasta el límite, digamos, faltando 2 vueltas, en uno de los saltos se rompió uno de los soportes de la butaca. Él, con las piernas y con las rodillas, se aferró contra los laterales del auto. Al doblar en la curva norte del circuito, 2 vueltas antes de finalizar la carrera, Fangio logra superar a Collins y se chupó detrás de Hampton. En la recta corta que remataba la curva, logró pasarlo y quedar primero. Fue esta última carrera la que logró transformar a Fangio. Desde entonces, su nombre quedó asociado a una historia de leyenda y su historia se transmite de generación en generación, convirtiendo ese apellido de inmigrantes en el nombre de un personaje mítico. Un piloto muy inteligente para manejar las carreras, para estructurar las carreras. Fangio es la prueba del esfuerzo, del sacrificio, que llevado a cabo de una manera consistente y dinámica se transforma en el éxito. Es la prueba de que podemos. Me fui del Grito Sagrado sabiendo que volvería a visitar a aquel hombre, que con sus historias transformaba un nombre en leyenda. A veces, como decía Fangio, las anécdotas no son suficientes. La emoción particular que se siente cuando uno desafía sus propios límites solo puede vivirse. Eso es algo imposible de describir con palabras.